nuevamente en este ciclo de Derecho Apto para todo público, tratando de hacer comprensible las diferentes partes de nuestro Código Civil y Comercial para aquellos que no conocen de la ley y también para hacer una especie de repaso sencillo, breve, para aquellos que ya están encaminados en el estudio del derecho. Habíamos hablado de los artículos 9 y 10 del Código Civil que se llamaban principio de buena fe, y el 10 que hablaba detenidamente de lo que era el abuso del derecho. El artículo 11 en este caso nos va a hablar del abuso de la posición dominante. Y vamos a tener que acordarnos de los artículos 9 y 10 porque teniendo en cuenta la buena fe como algo indispensable para la realización, para la comisión de todo acto, y evitando incurrir en el abuso de derecho previsto en el artículo 10, el artículo 11 nos habla que la posición dominante en el mercado no puede conformar un ilícito, sin perjuicio de las disposiciones específicas completadas en leyes especiales. Desde la reforma constitucional de 1994, nuestro sistema jurídico prevé que las relaciones de consumidor y usuario estén tuteladas, estén protegidas por la ley y no haya una posición dominante de parte de los mercados. Estas leyes van en contra de los monopolios, los oligopolios. Monopolio es cuando hay una sola persona que ofrece determinado producto que muchos lo quieren, entonces va a poner un precio muy elevado. Oligopolio, oligo quiere decir pocos, cuando son pocos los que pueden ofrecer ese producto. El caso de la telefonía celular es uno de ellos. Tenemos 4 o 5 empresas en todo el país. Entonces van a tender a ser los dueños del mercado, a ser quienes pongan el precio más alto o más bajo. Pero existen leyes especiales que nos protegen, y el artículo 11, que va a evitar el abuso de la posición dominante, nos va a poner en un pie de igualdad con esas empresas para que podamos reclamar nuestros derechos de acceder al beneficio del producto o del servicio que estén ofreciendo sin que fuese desproporcionado. Por otra parte, tenemos que entender que el artículo 12, orden público, fraude a la ley, es el artículo que nos va a contar que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes. O sea que los acuerdos, los convenios, los contratos que uno haga de manera particular no pueden ir en contra de la ley, ad contra legem, y vamos a decir que tampoco pueden dejar de observar la buena fe necesaria para entender o proceder respecto de la ley, porque estaríamos alterando la naturaleza del orden público o estaríamos alterando la cuestión deontológica, es decir, el sentido moral que puede llegar a tener este pacto o este contrato que estemos realizando, que estemos celebrando. Vamos a tener que el acto respecto del cual se invoque un amparo de un texto legal que persiga un determinado resultado sustancialmente similar o sustancialmente análogo al que está prohibido en una determinada norma, no va a poder ser considerado lícito. Y de ser así, de tomar como ejemplo, como modelo, como análogo, algo que es contrario a la ley, el resultante obviamente va a ser entendido como un ilícito. El artículo 13 nos va a hablar de la renuncia. La renuncia nos va a decir que nadie puede renunciar a las leyes. Nadie puede renunciar a las leyes.
pero sí podemos renunciar a ciertas cuestiones o ciertos efectos jurídicos enunciados por las leyes, como por ejemplo recibir una herencia, como por ejemplo recibir una donación. Siempre y cuando la renuncia que nosotros hagamos no nos aleje de responder ante la ley o no nos aleje de respetar el orden público, podemos hacerlo. Siempre que con ello no estemos perjudicando a otra persona. El artículo 14 nos dice que los derechos individuales y de incidencia colectiva, este código va a reconocer de dos modos: los derechos individuales, los que uno tiene sobre las cosas que posee, y los artículos de incidencia, los derechos de incidencia colectiva. Y estos últimos, los derechos de incidencia colectiva, son los derechos de muchos. Los derechos de muchos, como por ejemplo, y estos últimos, por ejemplo, van a ser los derechos de muchos. Como por ejemplo, el derecho al medio ambiente, el medio ambiente sano, al agua potable. También lo prevé nuestra Constitución. Y va a decir taxativamente o textualmente este artículo 14 de nuestro Código Civil y Comercial que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales. ¿Por qué? Porque cuando yo, dentro de mis capacidades o dentro de mi propiedad, estoy haciendo algo que pueda poner en riesgo a terceros o que directamente vaya a perjudicar a terceros, esa es la limitación que tengo por sobre mis derechos individuales. Claro ejemplo de esto es que yo no puedo trabajar con venenos dentro de mi casa o con explosivos dentro de mi casa, porque el menor accidente, el menor incidente va a contaminar las aguas, el suelo y va a poner en riesgo la vida de otras personas. Los derechos de incidencia colectiva priman por sobre los derechos de incidencia individual. Espero les haya gustado, espero me haya expresado bien. Y nos encontramos en el próximo capítulo de Derecho Apto para todo público.